tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Hemos venido a glorificar el nombre del Señor porque a pesar de todos los problemas y las situaciones, Él siempre ha sido fiel. Vamos a exaltar su nombre y a bendecirlo. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. tú has sido fiel, Señor. Cántelo conmigo. Eres fiel, Siempre fiel, siempre fiel. eres fiel. Siempre fiel, Siempre fiel, eres fiel. eres fiel, Siempre fiel, siempre fiel. eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia. eterna. Gracias por tu misericordia, Señor. Eres fiel y tu misericordia eterna. Una nueva cada mañana. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy.
Te adoramos, Señor, por tu fidelidad. Te adoramos porque tú eres grande, Señor, y creemos que no hay nada imposible para ti. Creemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Y esta tarde oramos por los enfermos, Señor, y pedimos un milagro especial, Jesús. Porque cuando los médicos dicen que es imposible, ahí estás tú, Señor, para decirnos que tengamos confianza en ti, que no hay problema, que tú eres un Dios de imposibles. Si hay alguien esta tarde que necesita un milagro, cante esta canción y crea que Dios es un Dios de imposibles. Te adoramos, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Dios de milagros, Dios de milagros, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuyo es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te adoramos, te adoramos. No hay otro como tú. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuyo es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo la gloria, tuya la gloria. Tuya es tuyo el honor. Tuyo es todo el honor. Oh, Dios de lo imposible, te adoramos. Invencible, soberano. Tuyo es
Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Creo en tus promesas, creo en tus milagros, creo en tus promesas. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Exaltamos, Señor. Te bendecimos, Salvador. No hay otro como tú, Señor. Te damos todo honor, toda la gloria hacia ti, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra él venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria.
resucitó. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Rey resucitó. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Rey resucitó. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Estás vivo, Señor. Nosotros te declaramos como nuestro Rey, como nuestro sumo sacerdote, como el poderoso eres tú, Señor, como el Salvador del universo, Señor, como el Cordero inmolado que murió, pero que resucitó. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. A ti sea gloria, Señor. Sea toda honra, sea todo honor, sea toda alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Jesús. Te exaltamos, te bendecimos. Vivo estás, Señor. Vivo estás, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, amado Salvador. Gracias, precioso. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. No se vayan, que continuamos. Muy bien, buenas tardes para todos. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos hoy de dirigirnos a ustedes a través de estos medios. Saludamos a toda la Iglesia Rey de Paz que se conecta hoy, a todos los que están en distintos lugares, municipios y demás lugares, municipios del departamento y en otros países inclusive. Un saludo para todos en esta ocasión especial. Estamos hoy celebrando la Semana Santa, una semana especial para pensar en Jesús, en aquel que murió en la cruz del Calvario, una semana especial para conmemorar la muerte y sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, pero también su resurrección. Una semana para pensar en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y bien, quiero dirigirme hoy a ustedes a través de la palabra del Señor, y nos van a acompañar varios pastores de nuestro Ministerio Rey de Paz, y estamos también invitando a todas las iglesias Rey de Paz para que se conecten a esta hora de la tarde, hoy viernes. Gracias damos a Dios por su palabra. Gracias damos a Dios por su favor y su misericordia. Y bien, voy a invitarles a que abran su Biblia por favor en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34, que dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué declaración tan trascendental y tan importante en estos tiempos. Tiempos en que hablar de perdón es un asunto obsoleto, hablar de perdón es un asunto de moralistas simplemente. Hoy más que nunca el pedir perdón o el perdonar es un tema que no es agradable a los oídos de mucha gente. Porque la gente tiene sed de venganza. Porque la gente cualquier cosa hace menos perdonar. Algunos hasta prefieren ir al infierno que perdonar a los que los han ofendido, y mucho menos pedir perdón. Ahora el Señor Jesucristo está aquí haciendo una petición al Padre. En medio del maltrato, en medio del sufrimiento, está colgado en la cruz, clavado con sus manos horadadas, sus pies también, su costado traspasado, su frente ensangrentada por las espinas. En fin, cualquiera de nosotros no hubiésemos hecho esta petición al Padre diciendo que los perdonara. Pero el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es sin límite, porque en medio del vituperio, en medio del escarnio, en medio del dolor y máxime cuando la muerte está tocando la puerta, cuando la muerte está cercana, poder expresar estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso solo lo puede hacer aquel que murió en la cruz y que está dispuesto a perdonar también nuestros pecados. Dispuesto a abrazarnos con brazos de amor y de ternura. En una circunstancia como esta, poder decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque el amor lo inundaba. Es porque su misericordia, su compasión estaban en él, haciendo parte de su vida, aunque era hombre, aunque sufría el dolor, aunque sufría el vituperio, aunque sufría el menosprecio, sin embargo, tenía toda la intención espiritual, toda la intención de su corazón de pedir al Padre que los perdonara, pedir al Padre que no les tomara en cuenta ese pecado, que no era para él de pronto la ofensa más terrible que le estaban haciendo. Ellos, a pesar de eso, merecían ser perdonados, o el Señor Jesús estaba pidiendo perdón para ellos. Qué importante que en épocas como esta nosotros podamos dirigirnos al Padre que perdone esta humanidad, que perdone a esta generación pecadora, alejada de Dios. Una generación cruel. No es menos cruel que en la época de Jesús esta generación. La Biblia dice generación de víboras, generación de gente llena de maldad, generación de gente llena de rencor, generación de gente no dispuesta a pedir perdón y menos a perdonar. Una generación que por donde quiera que observemos o que miremos, está caracterizada por el mal, está caracterizada por la crueldad, está caracterizada por su empeño y su afán de hacerle daño a los demás. Y asimismo pretendían y pretendieron hacer daño a Jesús, llevándolo hasta la muerte. Pero en medio de su agonía, él podía exclamar estas frases, podía pedir al Padre, podía dirigirse al Padre diciéndole, perdónalos. Padre, perdónalos porque ellos son ignorantes de lo que hacen. Ellos ignoran que están crucificando al Salvador del mundo. Ignoran que están crucificando al Rey de Reyes. Ignoran que le están haciendo mal al Salvador, al único que puede ayudarlos. Ignoran que al que le están causando la muerte, Él se va a levantar de la tumba al tercer día. Por eso Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. Ellos estaban siendo instigados por la turba, estaban siendo instigados por los dirigentes de aquella época para que
lo crucificaran, para que lo apedrearan, para que lo maltrataran, para que hicieran toda clase de vituperio contra la persona de Jesús. Pero ignoraban de quién se trataba. Ignoraban que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que ya había hecho él alusión a esto, pero no lo creían. Ignoraban que a quienes estaban causándole la muerte era el mismo Salvador de sus propias vidas. Y escuchar esta palabra de perdón, yo creo que a algunos de ellos les rasgó el corazón también. Yo creo que algunos de ellos pudieron pensar y cómo en medio de tanto dolor y sufrimiento puede clamar por perdón. Un llamado especial en esta hora a todos los que nos escuchan es a que pidamos perdón, a que nos acerquemos al Dios de los cielos y pidamos perdón por nuestros pecados. Pero también un llamado a perdonar a todos quienes nos han hecho mal o nos han ofendido. Hay muchas personas que nos han hecho mal, seguramente, pero hoy nuestro llamado es a que perdonemos a esas personas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. El perdón es un mandamiento. El perdón es una virtud que tiene que ver con la actitud también del corazón. Perdonemos a los que nos han hecho daño, así como el Señor nos perdonó a nosotros por haberlo crucificado y haberlo llevado a la cruz. Es algo trascendental e importante que hoy reflexionemos juntos en esto. Pedir perdón es una virtud y perdonar también. Nuestro Dios es eso, un Dios de perdón, un Dios perdonador, pero un Dios que no tiene en cuenta todo aquello, todo lo malo que hacemos, sino que está dispuesto a perdonar. Blasfemamos contra su nombre, blasfemamos contra la creación, blasfemamos contra todo lo que Él ha hecho para nosotros, para nuestro beneficio, pero Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad en esta hora. Basta que te arrepientas de todo corazón y le digas: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, hoy me arrepiento, perdóname, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Pídele perdón al Señor y Él es amplio en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, ¿qué nos dice el Señor? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra que el Señor Jesús habla estando en la cruz del Calvario. Ahora, ¿pero con quién hablaba? ¿Por qué le hablaba? ¿Por qué le responde el Señor Jesús de esta manera? ¿Y para quién al final es esta palabra también? Pues déjeme decirle que el Señor Jesús hablaba con un reo que estaba crucificado, que no tenía ninguna otra opción, sino simplemente el umbral de la muerte. Un hombre que, en frente al dolor que padecía en ese momento, la agonía y todo lo que había padecido antes de ser crucificado allí y en ese mismo momento, pues era un hombre que tenía una condición de humildad. Era un hombre que estaba rendido en ese momento. Y en ese momento de rendición reconoce en el Señor Jesús algo grande y significativo. Por eso este malhechor antes le había dicho que se acordara de él cuando el Señor estuviera en su reino. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le responde? Es claro, el Señor Jesús puede ver en él un verdadero arrepentimiento. Puede ver que este hombre reconoce y acepta que aunque Jesús estuviera allí en esa cruz, casi al mismo nivel de él, no como reo igual, porque el Señor Jesús no cometió ningún pecado para ser puesto en esa cruz, pero viéndolo aún en esa condición de crucificado, él podría reconocer que el Señor Jesús haría algo que valdría la pena en favor de él después de que muriera. El Señor Jesús le habla con gracia, le habla con amor y le habla con misericordia. Esa es su especialidad cuando se refiere a nosotros.
Y hay un efecto también que la cruz produce, y es que esa obra en la cruz del Calvario es la salvación para toda la humanidad. Y este hombre no estaba exento de esa misericordia que iba a ser plasmada en esa cruz del Calvario. Ahora, el Señor Jesús, note usted, el Señor Jesús le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús le está hablando, primero le está hablando en tiempo presente. O sea, no le está diciendo tal vez lo haga, no, en tiempo presente. El Señor Jesús está hablando con él y le está dando la seguridad y la certeza de que estará con él. O sea que este hombre no estaría solo cuando estuviera con Jesús en su reino. No estaría divagando, iría a un lugar específico. Lo que el Señor Jesús estaba hablándole a él aquí con claridad de ese lugar de felicidad se refería a la vida eterna. Después de que él muriera, iría a la vida eterna, a gozar con el Señor Jesús. Ahora, ¿para qué el Señor Jesús deja estas palabras escritas? Déjeme decirle, tal vez usted en algún momento ha menospreciado esta salvación tan grande. Tal vez para usted no signifique mucho estas palabras. Tal vez para usted este tiempo de recogimiento no signifique absolutamente nada. Pero nos muestra este episodio de las Sagradas Escrituras de que el buen tiempo para el Señor es hoy, así como para Él fue ese día. Tal vez usted habrá dicho en algún momento, no, antes de morir el Señor me dará 5 minutos. Y yo le pregunto, ¿y qué certeza tiene de que sí tenga usted 5 minutos? Y si de pronto no los tiene, si de pronto no hay opción, entonces, ¿a dónde va a ir su alma? ¿Dónde va a ir usted después de que parte de aquí de la tierra? Luego se le echará la culpa al Señor y se le dirá que fue que Él no lo quiso hacer. Mire, hoy el Señor, con la vida que usted tiene, le está dando la oportunidad de que reconozca que necesita del Señor. Él le está dando hoy la oportunidad de que en su verdadero arrepentimiento lo busque y le diga, Señor, tenme en cuenta y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por eso vengo rendido delante hoy de ti. Los años pasan y nuestros corazones o vidas se pueden llenar de amargura, de dolor, de tristeza. Pero ¿por qué desgastar la vida en algo que no es productivo? Es aquí y hoy donde tenemos que empezar a cultivar la vida para poderla disfrutar en la vida eterna, al lado del Señor Jesús. Tenemos la oportunidad de vivir una vida con gozo aquí y seguirla disfrutando en la eternidad. Esta palabra es para que tengamos presente que después de esta vida hay otra vida. Y el asunto no es cómo nos vamos de aquí, sino a dónde vamos después de que partamos de aquí. Manifestémosle al Señor Jesús hoy nuestro deseo de pertenecer a Él. Esto nos asegura esa puerta abierta que nuestro corazón va rumbo a la vida eterna. Este malhechor tuvo su hoy y usted tiene el suyo también. Iglesia, buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Les recuerdo mi nombre, soy el pastor Juan Humberto Osorno y pastoreo la iglesia Rey de Paz de las Asambleas de Dios aquí en el barrio Manrique Central. Y hoy me han dado el privilegio de poder compartir la tercera palabra de Jesús en la cruz. Recordemos que son 7, pero en este momento vamos a hacer énfasis en la tercera palabra de Jesús en la cruz, y está en Juan capítulo 19 versículo 26 al 27, y dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra de Jesús deja en evidencia la preocupación y el amor que tenía por su madre, por María. Jesús no se desentendió de ella, aunque sabía que iba a morir, que iba a resucitar, iba a ascender a los cielos. Jesús no se desentiende de su madre, y por eso demuestra aún en la cruz esa preocupación y ese amor por ella. Jesús sabía que María estaba pasando por un momento de dolor
al verlo morir lentamente en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pero Jesús también sabía que aún en medio de su agonía tenía una palabra de amor hacia aquellas personas que él amaba, su madre y su discípulo amado, Juan. Jesús, en su omnisciencia, porque él todo lo sabe, todo lo conoce, él es Dios, no podía dejar a su madre sin cuidado, por lo que decide ponerla en manos de su discípulo amado, Juan. Con esta expresión, Jesús nos enseña que por más dificultades que vivamos, no podemos olvidarnos de nuestro prójimo, de aquella persona que está a nuestro lado y que necesita de nuestra ayuda. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesús en la cruz nos demostró que el amor no es solo una declaración, sino una decisión con hechos que lo demuestren. El amor hay que materializarlo, y Jesús estaba materializando el amor hacia su madre, poniéndola al cuidado de su discípulo Juan. No simplemente mujer, que te vaya bien, o madre, que te vaya bien. Jesús quería hacer algo más por ella, quería materializar el amor, poniéndole una persona a su lado en la cual ella se pudiera apoyar. Como hijos de Dios, no podemos olvidar que la palabra de Dios nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien a todos. No es a los que queramos, el bien hay que hacerlo a todos, sin importar lo que nos hayan hecho, sin importar si te traicionaron, sin importar si hablaron mal de ti, sin importar si te señalaron. El bien hay que hacerlo a todos, a grandes, a pequeños, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. El bien es para todos. El amor no hace acepción de personas, sino que siempre está buscando el bien del otro. Jesús sabe que siempre necesitaremos del otro, por eso no dudó en dejar a su madre al cuidado de Juan. Así como el Señor dejó a María al cuidado de Juan, también quiere que nos cuidemos los unos a los otros. Todos nos necesitamos. Necesitamos del compañerismo del otro, del tacto del otro, de la amistad del otro, de la hermandad del otro. Hoy podemos poner en práctica esta palabra de Jesús en la cruz y no solo ver con compasión la necesidad de nuestro prójimo, sino también tener acciones que demuestren el amor de Dios. Espero que Dios haya hablado tu vida con esta palabra de Jesús que nos sigue hablando en este tiempo. Un abrazo y bendiciones para todos. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos encontramos en este momento ante el mayor instante de angustia que pudo haber atravesado o que pudo haber vivido nuestro Señor Jesucristo. Una de las tantas frases, de las 7 frases o palabras que Él expresó o exclamó en la cruz. Pero es esta frase en realidad, esa exclamación, ese reclamo a aquel padre por haberlo abandonado. ¿Sentía Jesús ese abandono? ¿Sentía Jesús ese sentimiento de fracaso? ¿O esta frase tiene una connotación especial para su vida y tiene una connotación especial para mi vida en esta hora? Yo quiero que analicemos un poco y para poder entenderlo miremos algunos puntos. Y el primero es entender que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios en su peregrinaje en la tierra. Lo segundo es que para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuese completo, este sacrificio tendría que tener 2 características. La primera característica era cumplir a cabalidad la ley de Dios,
era no encontrarse en él reproche alguno ni mancha. Y efectivamente sí lo fue. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Y lo segundo era experimentar en la totalidad de su cuerpo, de su humanidad, el castigo que usted y yo deberíamos haber experimentado, deberíamos experimentar por nuestros pecados. Y ese segundo punto nos lleva de pronto a comprender un poco la oración de Jesús allá en el huerto del Getsemaní, donde registra la Biblia que el Señor, angustiado, en gran angustia, oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y es que el Señor Jesús tenía muy claro lo que vendría en las próximas horas, en los siguientes minutos. Pero no le importaba o no le dolía tanto, el sufrimiento físico, sino lo que más angustiaba su corazón era ese abandono que él tendría que experimentar por parte de su Padre. Ese abandono, ese desprendimiento que él tenía que experimentar, ya que iba a llevar sobre su cuerpo, sobre su humanidad, la carga de todo el pecado, la carga de toda la maldad de nosotros. Y tenía que haber ese abandono o esa separación, porque Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar la maldad y no puedes contemplar la opresión. Amados, Jesús tuvo que sentir aquella separación. Jesús tuvo que sentir aquella soledad, aquella angustia que teníamos que sentir nosotros por nuestros pecados, pero que gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario y por su gracia, su regalo inmerecido, ya usted y yo, al recibirlo, no tendremos que pasar o experimentar esa separación eterna que algunos tendrán que experimentar. Jesús sintió esa separación eterna que muchas personas, al no aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario, tendrán que vivirla o experimentarla al no aceptar a Cristo en su corazón mientras estén en la tierra. Algunos eruditos bíblicos, termino con esto, se atreven a decir que probablemente Jesús recitó el Salmo 22 y que los evangelistas solo registraron la primera frase. Y el Salmo 22, en sus primeros versículos, nos muestra o nos habla de aquel sufrimiento que tenía que atravesar el Mesías, aquel sufrimiento emocional por el cual el Mesías tenía que atravesar. Pero que en sus versículos finales nos relata a un padre amoroso que corre a rescatar a su hijo y entregarle la gloria venidera. Quiero dejarle este pensamiento en esta hora, y es que el sacrificio de Cristo trajo vida abundante para ti. Su sacrificio trajo la promesa de que nunca en este peregrinar en la tierra te sentirías abandonado. Pero si en algún momento te sientes abandonado, recuerda que tienes un Padre amoroso que correrá hacia ti para levantarte y rescatarte de tu aflicción. Dios te bendiga. Yo soy Geomar Franco, pastor de la Iglesia Rey de Paz en el municipio de Yarumal. Oremos. Padre, te damos gracias porque, Señor, experimentaste aquel abandono por nosotros. Aquel abandono, Señor, que ya nosotros, Señor, no pasaremos, aquella separación, Señor. Gracias, mi Jesús, por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hola, Dios les bendiga. Les habla el pastor John Berrío, de aquí de la Iglesia Rey de Paz, en la sede del municipio de Santa Bárbara. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, la familia Rey de Paz, en cada una de sus sedes. Bueno, siguiendo con esta línea de las 7 palabras de Jesús, nos corresponde la quinta, y está basada en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura obviamente se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Es la quinta palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario. Y bueno, está hablando la palabra precisamente que después de todo lo que Jesús comienza a declarar, dice que Él declara una palabra muy interesante. Dice que ya todo era consumado, pero luego dice que tenía sed. Ahora, vamos a mirar la interpretación de esta palabra. Y la vamos a mirar en el tema literal, literalmente lo que significó en ese momento y también su aplicación espiritual. Es decir, lo que Jesús más allá del tema literal quería también enseñar.
Y sabemos entonces que Jesús padeció un tremendo calvario, no solo en el momento que estaba en la cruz, sino todo el tiempo que fue azotado, todo el tiempo que llevó esa pesada cruz por las calles de Jerusalén, los azotes, el intenso calor que se estaba dando a mediodía allí en Jerusalén, en el monte Gólgota, todo el sudor, toda la sangre que brotaba por el cuerpo de Jesús, y humanamente, físicamente, Jesús tuvo sed. Es decir, Jesús tenía esa necesidad, ese líquido vital como es el agua. Su garganta estaba seca, sus labios estaban secos, y era la muestra precisamente de esa tortura a la cual fue sometida Jesús, a ese calvario, a todo ese padecimiento que Jesús vivió por amor a nosotros. Entonces miramos precisamente eso, que Jesús está mostrando allí su humanidad, está mostrando allí todo el abatimiento, el sufrimiento que tuvo por amor a nosotros. Entonces vemos que en la declaración de tengo sed precisamente es eso, toda la humanidad que Jesús muestra en ese padecimiento. Pero también tenemos que mirar esa aplicación espiritual para el tiempo de ayer y para el tiempo de hoy y para el tiempo futuro. Y vemos obviamente que Jesús está alineado con esa misma declaración que hizo en el monte, en el famoso sermón de las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hablando de esa necesidad que debemos tener aquellos que queremos el reino de Dios. Por eso dice, son dichosos los que tienen hambre, pero tienen también que sed de justicia, es decir, del reino de Dios, de la palabra de Dios, los que tienen ese anhelo por la presencia de Dios. Y dice, ellos serán saciados. Entonces cuando Jesús está diciendo tengo sed, también lo está diciendo mostrando esa necesidad que cada uno de los que creemos en la palabra debemos expresar a nuestro Dios. Esa necesidad de su palabra, esa necesidad de que el reino de Dios se extienda, esa necesidad de la justicia de Dios. Hoy muchos reclaman una justicia social, que venga del gobierno, que venga de cualquier parte. Pero déjeme decirle, y todos lo sabemos, que la única justicia verdadera y duradera es la justicia de Dios. Entonces por eso Jesús está diciendo también tengo sed. Es decir, tengo deseos de ver la justicia de Dios en la tierra. También podemos ver que aún en el libro de Isaías, la palabra también nos dice que vengamos a Él los sedientos, que vengamos a las aguas. Y cuando Jesús también estuvo en la fiesta de los tabernáculos, Él también dice que se puso en pie y le dijo a todos los que estaban, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también dijo, y como dice la palabra, de su interior, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Así que mis hermanos, déjenme decirles, esta declaración de Jesús de tener sed es la muestra obviamente de su humanidad y de todo el padecimiento por amor a nosotros, pero también es la muestra de ese deseo que usted y yo también debemos tener, porque la palabra, el reino de Dios, la justicia de Dios se instale sobre esta tierra. Así que entonces ya sabemos pues cuál es el significado de esta palabra, y usted y yo también podemos decir, Señor, yo también tengo sed de tu palabra, tengo sed de tu presencia y tengo sed de tu justicia. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Soy Rosa Serna. Soy la pastora de aquí de Marinilla, Rey de Paz Marinilla. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta hora. Hoy les voy a compartir de la sexta palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a mirar la palabra en Juan 19:30. Nos dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos aquí en esta palabra, cuando Jesús pronunciaba la sexta palabra y dijo, consumado es. Consumado quiere decir, he terminado, hasta aquí he llegado,
cómo Jesús estaba en ese momento con esa palabra diciendo: Señor o Padre, he hecho todo lo que tú me dijiste. He cumplido tu voluntad aquí en la tierra. Con ese acto de mi muerte, porque ya le quedaban poco tiempo para Jesús morir. Con ese acto de mi muerte, redimo al mundo entero, al ser humano. Y con ese acto de muerte, por voluntad propia, quito todo derecho legal que el diablo tenía sobre la humanidad, sobre nosotros. Rompo, quito todo pecado. Él estaba diciendo al Padre: Padre, he hecho la tarea, he cumplido. Se cumple la última palabra que está en la Escritura, que el Salvador del mundo vendría a morir en una cruz del Calvario por amor a nosotros. En ese momento era una exclamación de victoria que Jesús estaba haciendo. Cuando dijo: consumado es. Era el momento de la libertad para usted y para mí. Gracias a Dios. Gracias al Padre que envió a su Hijo a morir voluntariamente en esa cruz. Hoy recordamos una vez más que esos últimos momentos de vida de nuestro Señor Jesucristo fue el que nos redimió a nosotros. Por eso cada día usted y yo debemos de agradecer y de celebrar esa muerte, porque por medio de esa muerte Jesús pasaría a estar a la diestra del Padre, porque al tercer día resucitaría y está a la diestra del Padre preparando lugar para nosotros. Nos sentimos agradecidos con Dios, porque ese acto de muerte nos salvó a nosotros, nos dio la salvación. Ese acto de obediencia de Jesús en esa cruz y esa obediencia en venir a hacer el trabajo, la voluntad del Padre aquí en la tierra, es la que nos redimió a nosotros, es la que nos dio libertad. Amén. Dios les bendiga. Feliz tarde. Después de haber escuchado la palabra 6, les invito para que en el libro de el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46, la palabra nos dice de esta manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra nos representa una palabra de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando él tuvo sed, al recibir el vinagre, era en sus fuerzas naturales, debilitadas por el largo sufrimiento. Pero dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había terminado la agonía de Jesús al redimir a la humanidad caída. O sea que nosotros éramos los que debiéramos de estar allá. No Jesús, que era sin pecado. Nosotros éramos los merecedores de morir como villanos, como ladrones. Pero ya había terminado esa agonía, ya había entregado, encomendado el espíritu a su Padre Celestial y había
terminado con su obra redentora, Él se sujetó a la voluntad de nuestro Padre sin importar lo que le tuviera que pasar. Sabemos que dio su vida sin merecerlo. Había sido consumado el propósito de Dios por medio de Él para la humanidad. Había llevado el castigo por el pecado y abierto el camino de salvación para todos. Sin Él no hubiera cómo salvarnos. Consumado es una palabra de victoria que por medio de Jesucristo nosotros vamos a poder disfrutar. Pero si caminamos cada día en obediencia y haciendo la voluntad de Dios en todas las cosas, una victoria que nosotros, a pesar de que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por ella, por esa victoria en cada uno, hoy nosotros debemos de sujetarnos también a los propósitos y a la voluntad de Dios para que esa victoria se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Los sufrimientos de Cristo pronuncia, en ese sufrimiento, Él pronuncia sus últimas palabras con fuerza. Este grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de redención. Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial y aparte de eso, continúa ayudándonos. Se ha pagado la deuda. Él ha pagado esa deuda por el pecado humano, por tu pecado, por mi pecado. Cuando nosotros debiéramos de ser los que estuviésemos allí. Solo entonces Él ofrece una oración final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nos dio ejemplo en todo, hasta en dar su vida por cumplir la voluntad y los propósitos de Dios, para redimir a muchos. Hoy nosotros, ¿a qué nos vamos a comprometer con Dios? ¿Hasta dónde pensamos que somos capaces de llegar? El Señor hoy nos está llamando a que sigamos el ejemplo de su Hijo, de ir a la cruz del Calvario para ver la victoria en nuestras vidas. Hoy luchemos por nuestra victoria y por la victoria de muchos. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de hacer parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.